la paciencia del santo Job. ¿Ha escuchado eso? Me imagino, todos en Latinoamérica así ha sido, porque creemos que la mayor virtud de Job es la paciencia y sin lugar a dudas es una de sus grandes virtudes. Pero el caso de Job es un caso único porque es un caso de un hombre que determinó honrar a Dios aunque no entendía lo que le estaba pasando. Es el caso de un hombre que Dios lo describe como varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es Dios mismo el que está dando esa definición de quién es Job. No sé si eso podría decir de nosotros, pero lo dijo de Job. Y pareciera que el ser temeroso, recto, apartado del mal, fuera la señal para ser exitoso. Pero cuando vemos la historia de Job, a Job le empiezan a venir cosas que él no entiende. Dentro de esas cosas que él no entiende es que pierde a sus hijos en un día, todos, hijos e hijas. El siguiente día pierde todo lo que tenía, toda su economía se va al piso y al siguiente día pierde su salud. Hay un médico cristiano llamado Charles Stadd que hace un diagnóstico clínico de la enfermedad de Job. Y permítame solamente mostrarle los síntomas de su enfermedad, de lo que algunos estudiosos y médicos piensan que fue un envenenamiento por arsénico. Y todos descritos en el libro de Job. Sufría de picor, su piel tenía que rascarse con un tiesto, dice, sentado al lado de un basurero, porque ese fue el lugar donde le tocó vivir. Había una desfiguración, unos cambios físicos. Estaba con jadeo, un respiro, no tenía apetito. Cuando usted ve a un enfermo casi en fase terminal, ve que hay un jadeo en esa persona. Hay un temor y un desespero, hay gusanos, hay dificultad para respirar, tiene el rostro inflamado, tiene un olor nauseabundo. La piel está pegada en los huesos y tiene dolor de estómago constante y una diarrea que lo deshidrata constantemente. Ese es el hombre que está pasando la prueba. Es un hombre a quien su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. No te quiero ver más así en esta condición. Pero es el hombre que está determinado a permanecer con Dios como lo primero en su vida. Y él dice, aunque él me mate, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué ejemplo de determinación? ¿Cómo nosotros podemos tener una determinación que sobrepasa la adversidad? Cuando yo me enfrento al caso de Job, yo tengo que entender que la determinación es algo fundamental en mi carácter. Y la determinación le da fuerza a nuestras decisiones. Nosotros a veces tomamos decisiones y hacemos pactos con Dios. Dios, este año no voy a faltar ni un día a la iglesia. O este año voy a hacer esto o aquello. Y a veces nuestras decisiones están desde nuestra emoción. Pero las decisiones que tomamos en la vida tienen que ser más profundas, tienen que ser desde la determinación. Si no, pregúntele a los que estamos casados por más de 30 años. Tener un hogar por muchos años no tiene que ver con nuestros estados de ánimo. No tiene que ver cómo nos sentimos. Es que tomamos la determinación. Uy, estoy hablándole aquí a los solteros. Aquí nadie, bueno, que tienen 10 años. Porque en algún momento en el matrimonio va a haber unas situaciones donde usted va a decir, uy, yo como que, no, aquí no, me siento pecador de todo. Como que esto no es lo que yo esperaba. Pero cuando tengo la determinación, yo empiezo a mirar todo el panorama completo. Porque la determinación hace que mis decisiones sean firmes. Que no sean duditativas. Quiero que vaya
a Job capítulo 22, versículo 21. Job capítulo 22, verso 21. Dice: vuelve ahora en amistad con él. Esta es la Reina Valera. Y quiero hacer una comparación rápidamente. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. La Nueva Versión Internacional dice: sométete a Dios, ponte en paz con él y volverá a ti la prosperidad. La determinación nos demuestra de qué lado del reino estamos. Pasó algo hace unos años atrás, en medio de un despertar espiritual en el liderazgo de nuestra sede Robles. Empezaron Dios a despertar dones espirituales, entre ellos palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y sucedió un caso que me llamó la atención, porque iba una de las creyentes por la calle y se encontró a una vecina cristiana que iba a la iglesia, a nuestra sede Robles. Pero cuando ella ve que viene, ella observa que la creyente que viene, la hija de Dios que viene, está rodeada como de brujos. Ella se asusta porque está viéndola y está viendo como un escenario de brujería. Y ella, cuando la saluda o se encuentra en la calle y le saludan, ella le dice: ¿y por qué vienes de ese lugar de brujería? La otra persona quedó impactado. ¿Cómo así? Sí, vienes de un lugar de brujería. Pues esta cristiana se había ido a donde una bruja para hacerse un riego, para ver si las cosas le iban mejorando. Y el Espíritu Santo trajo una revelación para enseñarle que no se puede caminar en una dualidad. No se puede jugar con Dios. La determinación es: Dios es Dios. Y yo no voy a aceptar en mi vida, ni en mi fe, ni en mi casa, cosas que tengan que ver con un reino equivocado. No dijeron amén. Voy a ir por este lado. Parece que esto fuera el ABC de nuestro cristianismo, pero no podemos ser tolerantes ante la contaminación espiritual que vamos viviendo. Todavía encontramos a cristianos creyendo en el Feng Shui y cómo voy a pintar y en las energías y teniendo velas para que les vaya bien y para que le traigan suerte. Cambiaron la mata de sábila por las velas aromáticas. Y yo no estoy diciendo que no tengas velas aromáticas para el olor, pero no con sentido espiritual. Porque nosotros tenemos que ser determinados para honrar en Dios en todo. Y esa determinación va a marcar no solamente nuestra historia. Claro, cuando usted ve a alguien determinado, el que es flojo en su determinación lo critica, le dice: es que usted es un fanático religioso. Y yo no estoy hablando de cosas que son de interpretaciones equivocadas. Estoy hablando de cosas en las cuales yo tengo que ser radical. Estoy hablando de cosas trascendentales. No estoy hablando en cosas, por ejemplo, tuve una familia en esta casa que no volvió porque nosotros nos gusta celebrar la Navidad. Y es que no hemos colocado el arbolito aquí, pero algunos, y usted encuentra creyentes que dicen: no, es que celebrar la Navidad no es de Dios. Y no hay nada más de Dios que celebrar el evento más maravilloso que el Señor se hizo como uno de nosotros. Pero no estoy hablando de esos aspectos superficiales de las discusiones a veces que existen. Estoy hablando de aspectos profundos en la vida espiritual. Y ahora Elifaz, que es el amigo de Job, tengo que hacer esta referencia aquí, porque a Job el diablo no pudo vencerlo, pero los amigos de Job fueron más peligrosos que el mismo diablo. Lograron que Job tuviera unas reacciones que Dios le tocó al final del libro. Dice: siéntate, yo te voy a hablar y yo te voy a preguntar y tú me vas a escuchar. Pero entre todas las conversaciones de sus amigos dicen cosas interesantes. Y dentro de estas cosas interesantes es volver en amistad con Dios. Esto funciona en un 99%. En el caso de Job, Elifaz le está diciendo: tú estás así porque tú eres enemigo de Dios. Y eso no era realidad, porque ellos no estaban entendiendo que Dios estaba jugando su honra
con Job. Dios puso su honra en juego porque es Dios quien pone a Job en el escenario. Cuando el diablo aparece, Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Es Dios mismo el que coloca en el escenario. Pero eso no quita las verdades que están plasmadas aquí. La prosperidad es un deseo de Dios para todos sus hijos. Otra vez. La prosperidad es un deseo de Dios para todos sus hijos. Lo que pasa es que a veces no prosperamos porque no somos determinados a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y aflojamos. Y pensamos que porque no nos salió a la primera ni a la segunda, aquello que creemos que fue la habilidad que Dios nos ha dado para prosperar, entonces nos desanimamos, decimos, no, yo ya abandono, no me voy de este lugar o hago esto o aquello. Pero la determinación te hace permanecer cuando otros abandonan. Cuando todos están huyendo, los determinados están en el frente de batalla diciendo, yo no voy a caer, yo voy a seguir porque Dios está conmigo. Cuando las cosas se vuelven difíciles, un hijo y una hija de Dios determinada se levanta en oración. Su oración se convierte en un campo de batalla poderoso. Hay algo sobrenatural que ocurre porque hay determinación. Cuando el enemigo está atacando tu casa, tu familia, tú te levantas en oración y proteges porque hay una determinación de que la historia de tu casa será una historia que honrará a Dios. La determinación entonces le da fuerza a nuestras decisiones. Hay decisiones que hemos tomado y después nos hemos echado para atrás. Y no estoy hablando de decisiones malas, estoy hablando de decisiones que debemos respetar. Lo siguiente que nos muestra la determinación es que la determinación evita el peligro del doble ánimo. El versículo 26 dice, bueno, desde el versículo 24. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre las rocas y cañadas. Ahí está un poco, versículo 24, dice, búscalo por favor, versículo 24 específicamente. Dice en esta versión, si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre las rocas y cañadas. El texto de la Reina Valera dice, y tendrás más oro que plata. Pero el asunto no es eso, es menospreciar las riquezas de este mundo para amar las riquezas de Dios. O sea, las riquezas de este mundo son temporales y pasajeras. El oro y la plata en esta tierra es temporal. La prosperidad no tiene que ver nada con la cantidad de dinero que tengamos en el banco. Aunque alguien me dijo, pastor, es mejor pasar problemas con platica que sin platica. No, y es verdad. Otro que dice, pastor, el dinero no ayuda para todo, pero sí sirve de mucho en muchos casos. Y sin lugar a dudas, Dios quiere prosperarnos en todas las áreas. Pero pregunto esto, ¿qué sirve un éxito si no tienes con quién compartirlo? Ayer algunos hinchas del Paris Saint-Germain estaban contentos porque quedaron campeones. Pero tal vez la historia de eso no es si quedaron campeones o no. Es la historia de su entrenador y de su hija Sana. Cómo él no puede disfrutar de esa victoria, o más bien disfruta de la victoria, pero a costa también de una ausencia de una hija. Y si le preguntáramos por qué es natural, ¿qué preferiría, ganar una Champions o tener a tu hija? Pues la respuesta natural sería tener a su hija a su lado. Y muchas cosas que tenemos no las catalogamos como prosperidad porque tal vez solo pensamos en la prosperidad como el oro y como la plata. Pero ¿sabe cuál es la prosperidad? Que tienes a tu familia a tu lado. ¿Sabe cuál es la prosperidad? Que cada cosa que alcanzamos tienes con quien compartirlo. Hay alguien que se alegra contigo. Porque ¿qué ganaríamos si hicieras el negocio más grande de tu vida
y pudiera ganar y llegar a tu cuenta millones y miras y no tienes con quién compartirlo, ¿dónde está la prosperidad allí? Entonces, la determinación evita que andemos en el doble ánimo. El doble ánimo es un día sí, un día no. Un día estoy consagrado y otro día estoy no tan consagrado. Un día le creo a Dios y otro día no le creo. Un día creo lo que la palabra de Dios me dice, Señor, yo creo tu palabra, tú me has dicho eso y al otro día estoy en el piso, Señor, yo no sé si vas a cumplir eso que me has dicho. Ese es el doble ánimo. Eso es caminar en una dualidad que dice Santiago, el escritor, hermano del Señor, en su carta, dice, el de doble ánimo no puede recibir lo que pide. Si un día le dice sí y otro día no, Señor, yo quiero esto, y al otro día no, Señor, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, quiero otra cosa. Y el Señor dice, bueno, decídete qué quieres, decídete qué es lo que me estás pidiendo. Hay cosas que Dios no nos ha entregado porque no nos hemos decidido. Y alguien me dijo, pastor, y si Dios sabe todo, porque Dios lo sabe todo, ¿por qué Dios quiere que yo le pida lo que Él ya sabe que yo necesito? Es una pregunta que él casi filosófica, ¿no? Si Dios sabe todo, ¿por qué tengo que orar? Porque es que Dios no nos pide que oremos porque Él no conozca lo que yo necesito. Es que cuando yo le pido a Él lo que yo necesito, le estoy demostrando que yo confío en Él. No es un asunto de conocimiento, es un asunto de confianza. Cuando yo dependo de Dios, yo le pido, papá, necesito esto. Papá, necesito aquello. Papá, necesito que operes de esta manera. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Y el cielo me escucha, porque el cielo escucha a sus hijos y a sus hijas. Pero hay hijos e hijas dicen, quién sabe, el Señor está tan ocupado. Mejor pido oración, pido un intermediario. De ahí salieron todo el asunto de los santos y de rogar a otros personajes y no rogar directamente a Dios, porque es una idea equivocada de creer que necesitamos puente, o sea, necesitamos rosca para que Dios nos escuche. Qué idea tan equivocada de lo que es la verdad bíblica. La Biblia dice que Él es nuestro Padre, y cuando nuestro Padre escucha la voz de sus hijos, Él nos atiende. Cuando mis hijos me llaman, yo paro reuniones y digo, ¿qué necesitas? Porque mis hijos saben que yo voy a atender su llamada. Tuve un pastor amigo que pastorea en la ciudad de Pasto ahora, que estaba en la predicación. Y su hijo hoy es pastor, pero era una joyita maravillosa, ¿no? Y un día estaba él con sus amigos y él sabía que su papá estaba predicando. Y le dice a sus amigos, le dice, mire, mi papá me contesta aunque esté predicando. Y lo llamó. Y el pastor está predicando y suena el teléfono y es su hijo que no estaba en la ciudad. Y frena la predicación. Le dice, espera un momentico, voy a contestar esta llamada. Y contesta la llamada. Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, papá, solo que no. ¿Estás bien? Sí, papá. Ah, bueno, ahora te llamo que estoy predicando. Y colgó y siguió. Paró. Y algunos podrían, uy, qué pecador. No, es que la voz de un hijo, un padre la escucha. Y si un hombre como nosotros, con tantas limitaciones, puede tener ese tipo de amor, ¿cuánto más Dios? Que puede frenar y decir, espere, hay alguien que me está llamando, hay un hijo y una hija que me está pidiendo algo. Ahora hay hijos e hijas que lo que piden son cosas para sus propios deleites y no para el propósito de Dios. Cosas vanas. Y hay algunos que viven pidiéndole a Dios señales que son muestras de su incredulidad. Señor, si hoy llueve me caso. Y si no llueve, entenderé que seré soltero toda la vida. Oye, no hay nada más peligroso que un creyente que dependa de ese tipo de emocionalidades y dependa de esas señales. Había un muchacho que no estaba viejo, tenía como 20 y algo de años, pero él sentía que se estaba quedando
solterón, porque parece que hay una presión sobre los solteros que si a los 30 no han casado, ya van a ser los solterones y los monjes de la iglesia. Y eso no es verdad, ¿no? Pero este muchacho estaba así y escuchó una prédica y voy a pedir una señal al Señor. Señor, que la sierva, porque ahora se usa ese término, ¿no? Que la sierva que sea para mí, la hija tuya, sea la última mujer que se quede en la iglesia. Y si no se queda ninguna, yo entenderé que me has llamado al celibato. Y el hombre, ¿usted imagina ese culto para ese muchacho? Ese hombre adoraba y se acabó el culto, la predicación, los hermanos empezaron ahí y él se escondió por allá a orar, a hacer que oraba. Se empezó a ir todos. Y empezó a ver que se iban las muchachas más bonitas de la iglesia. Casi una oración, Señor, deténla. Porque así hay muchachos que oran, Señor, te pido esto. Algunos hasta pisan, ¿no? Todo lo que pisar en la planta de mis pies tú me lo has dado. Eso es una técnica equivocada. Pero, y terminó. Y cuando él mira, ve que no hay nadie en el auditorio y él se dispone a irse triste, pero escucha un murmullo. Y ese es el murmullo de una mujer que está orando. Y él dice, alabado sea el Señor. Dios ha escuchado mi oración. Y se va como acercando para ver quién es la sierva que el cielo le ha asignado. Y se da cuenta que es una abuelita de 85 años que se ha quedado allí. A veces en la vida cristiana usted se encuentra creyentes con ese tipo de fe. Con ese tipo de emocionalidad equivocada. Ser espirituales y tener al Espíritu Santo nos da una determinación de que no caminamos en doble ánimo. Con Dios firmes hasta el final. Con Dios hasta la muerte. Y cuando yo tengo esa determinación, yo no pienso en volver atrás. No pensemos en volver atrás. El mundo nada tiene que ofrecernos. Nuestra eternidad está con Dios. Mi determinación es que no voy a desmayar, aunque hayan dificultades, aunque tropiece, me levanto, sigo adelante. Como dice el apóstol Pablo, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hasta que lo vea Él cara a cara. Yo no sé si usted ha pensado en el momento que nos veremos con nuestro Señor. Pero yo tengo un sueño y creo que en algún momento de la eternidad lo cumpliré. Tengo el sueño de ir caminando por aquella esquina de la calle del Ángel con Querubín, en esas calles de oro, y encontrarme frente a frente con mi Señor Jesús. Y que Él me regale un instante. No sé qué haría. Creo que de pronto me sacudiría un poco mi cabello, mi pelo indio. De pronto me diría mi muchacho. De pronto me diría, hiciste bien el trabajo y eso espero que eso sea. Pero ante todo, el encontrarme con Él es lo más importante en mi meta y en mi historia. Para muchos, su meta más importante es conseguir una casa, jubilarse, tener una buena vejez. Y eso puede ser una meta razonable, pero esa no es mi meta final. Mi meta final es estar donde Él está. Y para eso nos va a tocar dejar algunas cosas que a Dios no le agradan. Y quiero finalizar diciéndole esto. No solamente la determinación le da fuerza a nuestras decisiones. La determinación evita el peligro del doble ánimo, sino que también la determinación nos prepara para el éxito. Versículo 28. El verso 28 dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. ¿Cuántos quieren esta realidad en su vida? Tendrás éxito en todo lo que emprendas.
Pero si no emprendes, ¿qué éxito vas a tener? Hay creyentes que están orando, por ejemplo, por un trabajo. Tenía un muchacho creyente en nuestra sede, una de nuestras sedes, no digo cuál para que usted no vaya a buscar quién era. Pero él decía, pastor, estoy buscando trabajo. Sí, estoy orando. Y yo le pregunté, ¿y cuántas hojas de vida has enviado? No, el Señor conoce. El Señor, sabe, aunque usted no crea, se encuentran personas así, que quieren que hasta que Dios le haga la hoja de vida, que envíe un ángel, le diga, venga, mijito, ¿cómo es que usted se llama? Deme su número de cédula. Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Ay, es que el Señor no me ha abierto la puerta. ¿Y qué puerta has tocado? Ay, es que el Señor no me ha abierto la puerta de la universidad y has ido a buscar. Ah, pero ¿para qué voy a buscar si no tengo plata? Siempre hay algo. Haga lo que usted le corresponde hacer y deje que Dios se encargue de lo que usted no puede hacer. Porque entonces podremos en nuestra determinación creer que tenemos un Dios que hará algo. Cuando tú haces tu labor y vas al Señor, Señor, ya hice lo que me corresponde. Ahora, Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Estoy determinado a prepararme para el éxito, porque el éxito no me puede alejar de Dios. Hay personas, y yo se lo he dicho, que en Dios no las puede prosperar, porque donde Dios las prospere se pierden. No vuelven a la iglesia. Y dice, ve, ¿y este por qué no ha vuelto? No, Dios lo prosperó. Cuando no tenía trabajo, no había domingo que faltara. Cuando no había, las cosas estaban duras en casa, ahí estaban. Pero cuando Dios los prosperó, cuando Dios nos prospera es cuando más debemos estar con Él. Oh, amén. ¿Y sabe cuál es el asunto? Es que antes de pedir éxito y prosperidad, tengo que pedir un corazón que resista eso. Un corazón que resista su gloria. Un corazón que yo pueda entender todo es de Él y para Él. Y Dios dice, uy, este hijo puedo darle más. Puedo colocar más sobre él. Puedo bendecirlo, puedo bendecirla más. Puedo llevarlo a lugares de mayor éxito. Uno de los descubrimientos más importantes de nuestra generación ha sido la decodificación del genoma humano, un proyecto que en la ciencia marcó un hito. El director de ese proyecto, Francis Collins, un médico cristiano que está en la conferencia de prensa en el área académica dando la noticia al mundo entero de que se ha mapeado y decodificado el ADN del hombre, del ser humano. Y cuando está en ese escenario, uno de los periodistas le pregunta ¿a quién le agradece usted? Y él, en medio de este escenario científico, dice, le doy gracias a Jesús. Porque cuando Dios te da la victoria, tú tienes que honrar a Dios en el escenario donde Dios te ha colocado. Yo le contaba aquí, yo llevo 30 y algo de años de vida cristiana, pero mi pastor, le gustaba jugar fútbol. Y era bueno, Pastor Eduardo Maecha. Y a él, en su juventud, cuando era joven, le prohibían en la iglesia jugar fútbol porque pensaban que el fútbol era del diablo. Es más, lo colocaban en disciplina por irse a jugar. Él no podía ver un equipo, una cancha, porque él se bajaba y decía, ¡ay, chico! Y se metía. Y después llegaba sudado a la iglesia. Lo dice el pastor de él, el pastor Efraín Sinisterra. Dice, y Eduardo, ¿y usted de dónde viene? No tenía que hacer esta vuelta, pero lo veía sudado, ya sabía de dónde venía. Pero después se levantó una generación que decidió en el medio del éxito honrar a Dios. Esa generación de los atletas de Cristo que yo le he mencionado, con Tafarel en el arco. Y aquella generación que decidió honrar a Dios desde el deporte. Y desde esa generación hoy tenemos a jugadores cristianos, Cuadrado, Falcao, Kaká, y podemos irlos numerando que honran a Dios desde el escenario, porque el éxito simplemente es una plataforma para que la gente conozca quién es Jesús.
Si tú y yo pedimos éxito para tener plata o para que nos conozcan a nosotros, Dios no comparte su gloria con nadie. Si estás pidiendo dinero, Señor, dame prosperidad, sácame adelante esta empresa o dame este cargo, y es para que tu ego sea levantado, Dios dice, ahí no me meto porque eso es para ti. Versículo 29, mientras pido a Wilson que esté aquí, por favor. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Esta otra versión dice, cuando sean humillados y les digan levántese, Dios salvará a los humildes. ¿Y qué es ser humilde? Humilde no tiene nada que ver con pobreza, como la teología de la pobreza que nos enseñaron en Latinoamérica. Es que si eres pobre eres santo. Eso es mentira, eso es del diablo. No dijeron amén, pero así es. A algunos hasta les da miedo decir eso, pero es verdad. Es una teología equivocada. Es que la Biblia dice que es más difícil que un rico entre, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Entonces ese texto lo toman, pero la Biblia, lo que Jesús está diciendo es que es más difícil que un camello pase por un ojo de una aguja que aquellos que confían en sus riquezas. El texto habla de la confianza en la riqueza. Nadie puede servir a dos señores, o sirve a Dios o sirve a la riqueza. Habla de servicio, no habla de posesión. Pero si tú sirves a Dios, Dios te puede prosperar como Él quiera, como Él desee. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición genera abundancia, pero tengo que tener la humildad. La humildad para no creerme mejor que otro. Y esto se manifiesta en algo. Se lo voy a mostrar de esta manera. ¿Cómo tratas a las personas que te sirven en casa? Me metí en un terreno complicado. ¿Cómo tratas a los empleados que están en la empresa que no es tuya, es de Dios? Porque aquí no, pero hay creyentes que se transforman cuando llegan al lugar de trabajo y empiezan a maltratar a la gente. Los empleados les tienen miedo porque llegan y ni saludan. Llegan y lo único que hacen es convertir a las personas en cosas útiles para ellos. Y se olvidan que el reino de Dios tiene que impactar a otros. La humildad tiene que ver que entre manos del Señor tenemos que vivir más agradecidos. Tratar a la otra persona con amor y decirle no solamente con palabras Dios te ama, sino también con servicio. ¿Hace cuánto no te detuviste con esa secretaria que tal vez está pasando un momento difícil y le dijiste cómo siguen las cosas en tu casa? Más que tu trabajo me interesa cómo estés tú. Son esas pequeñas cosas que marcan la diferencia entre humildad. Y si algún momento tienes que despedir, porque es que algunos piensan que los jefes cristianos no pueden despedir ni llamar la atención. Ese es el otro extremo. Dice que es cristiano y me echó. Pues si es mal trabajador, tiene que echarte. Y pastor, ¿y cómo hago? Y es más, y el problema es cuando es trabajador y asiste a la misma iglesia. Ese es el otro problema. No, si te echó porque no estás haciendo bien las cosas, aprende y hazla mejor. Pero es cómo lo despido. Mijo, no puedo continuar más con usted. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pase por la liquidación. Es cómo tratamos al otro, aún en escenarios complicados. Determinación. Piensa un momento en esto. El lugar donde Dios te colocó es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria.
Colócate un momento, por favor, de pie. Pero tengo que decirte esto, algo, mientras usted está colocándose de pie. El asunto no solamente está con las personas que trabajan. El asunto es con las personas con quien vivimos. A ese esposo, a esa esposa y a esos hijos. Porque somos buenos perdonando a los de afuera. No me apague todavía la luz, que quiero ver el rostro de él. Así, para lo que te voy a decir. Somos buenos perdonando, y me incluyo. Somos buenos, maravillosos perdonando a los de afuera, los de la calle. Pero ¿qué es los de casa? ¿Qué? ¿Se equivocan? Nuestros hijos se equivocan, nosotros nos equivocamos. Y entonces, eso también es parte del trato. Por eso un cristiano no se enoja, no vive enojado hasta el otro día. La Biblia le pone un horario donde tiene que acabarse el enojo. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hasta las 6 de la tarde. Pero algunos enojan a las 7 y pastor hasta el otro día porque... Un día. Hablemos de los pecados del pastor. Solo 2 minutos solamente. Un día mi esposa me dice: papi, quiero ir a donde mi mamá. Y yo no quería ir donde mi suegra. Yo amo a mi suegra, pero a veces uno no quiere ir donde la suegra. Y entonces eso nos generó una discusión. Una discusión. Llegamos a casa y estábamos bravos. Ella estaba brava, ella tenía la razón. Y yo estaba bravo porque yo también tenía la razón. Mis razones. Y nos acostamos. Espalda contra espalda. Porque cuando está bravo, así es acuesta. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar. Y tú no has dicho que no se debe ir a acostarse a dormir sin enojado. Y entonces yo empecé a hablar con el Espíritu Santo y le decía: pero Señor, tú sabes que... Y yo empecé a darle todos mis argumentos. Pasó un tiempo. Yo esperé que se durmiera. Y cuando yo pensé que estaba dormida, susurré. Lo más como para calmar mi conciencia. Y dije: perdóname. Y fue como si lo hubiera gritado. No sé por qué las mujeres tienen un radar especial para esa palabra. Y él me dijo: ay, papi, tan lindo. Yo tengo que decir lo que no lo dije de corazón, pero lo dije. A veces la determinación está en eso, en esas pequeñas cosas. Ahora sí quiero que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias por tu amor. Hoy tomamos la determinación de que seas tú, Señor, lo primero en nuestra vida. Te pedimos perdón por el doble ánimo, Señor, en muchas áreas. Por no tener fuerza en muchas decisiones. Pero en esta mañana, Señor, yo te pido que nos des el poder de una determinación. Que nos permita, Señor, alcanzar lo que no hemos alcanzado. Yo declaro en el nombre de Jesús bendición sobre cada persona que desde las redes sociales se ha conectado, y bendigo sus vidas por las determinaciones que toman con el reino de Dios.